extenso. Abarcaría aproximadamente unos 1000 años, desde lo que sería la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, siglo V, hasta la llegada del Renacimiento, 480, 580, siglo XV. En ese periodo de tiempo se produjeron una serie de cambios enormes, pero si tuviéramos que hacer una breve descripción de qué ocurrió en aquel tiempo, podríamos hablar que fue una época oscura, una época de miedo, de hambre. ¿Qué ocurrió? La cultura que nosotros vivimos hoy en día, en el caso concreto de Europa Occidental, procede de la antigua Grecia. Los romanos tomaron esos conocimientos, los adaptaron y los transportaron a la Europa actual. De tal manera que cuando sucumbió ante los vikingos, todo ese orden establecido desapareció. El concepto ciudad, el concepto control, el concepto protección murió. A partir de ese momento la gente huyó de las ciudades, básicamente por 3 motivos: hambre, enfermedades y miedo. Miedo a los ataques. Por la zona del norte, los vikingos; por la zona del este, los magiares; por la zona del sur, los almohades, los moros. Nosotros vamos a hacer la recreación de un momento muy concreto. Estaríamos en el siglo XIII, posterior a lo que sería la batalla y conquista de las Navas de Prusia, en el 1212, que fue la puntilla definitiva que permitió que la fuerza mora fuera debilitándose y abandonara la península. Después de esta pequeña introducción, demos paso a una exhibición cinegética. Cuando hablamos de cinegética nos referimos al uso de aves rapaces para lo que sería, en este caso concreto, la caza. Ya que nos encontramos en la época medieval, en este momento, como pueden apreciar, las aves rapaces eran utilizadas como motivo de ostentación, de poder, y representaban una de las prácticas de ocio más estimadas de la época. La cacería y la guerra básicamente eran las 2 ocupaciones que llevaban a cabo nobles y poderosos. A la hora de cazar era más simple abatir a una presa, sobre todo en el aire, aprovechando el poderío de este tipo de animales, antes que, por ejemplo, usando arco y flecha. Como pueden apreciar, las evoluciones que el animal va realizando son consecuencia de los llamados de sus entrenadores. Este ave en concreto sería un águila jarras. Es un animal que, afortunadamente para el espectáculo, es gregario. ¿Qué significa? Que está acostumbrado a convivir y a cazar en grupo. Si no, el acúmulo de gente que aparece aquí resultaría un obstáculo importante para él. Si miran al cielo, se percatarán de que las gaviotas empiezan a mostrarse inquietas. ¿Por qué? Las gaviotas detectan como enemigo al águila y en la medida de lo posible intentarán agredirlo. Confiemos en ese águila. Este gilipollas del objetivo también se podía haber metido El animal se va desplazando libremente y acude a la llamada. ¡Su aplauso! A continuación, daremos entrada a los caballeros que van a ajustar en este torneo. Antes propiamente de presentarles,
quiero que sean conscientes de una pequeña organización que hemos establecido. Justo delante de mí es la grada que corresponde al color blanco. La grada que se encuentra desde mi derecha hasta el centro es la grada de color azul. Desde el centro hasta la entrada, la grada de color verde. Frente a mí, grada amarilla. A mi derecha, desde el centro hasta la punta, la grada de color rojo. Y finalmente, de mitad hacia la entrada de los caballeros, la grada de color negro. ¿Por qué? Porque cada grada tendrá su paladín. Y por lo tanto, espero que animes al caballero que viene a defender sus colores. En el caso concreto de los dos primeros caballeros que van a entrar en el palenque, en primer lugar, el caballero Álvaro de Puig representará los colores blanco, azul y verde. ¡Su recibimiento! Bien, creo que lo van entendiendo. Y el caballero que hace su entrada a continuación, venido directamente del Reino Franco, el caballero Pierre de Brieux defenderá los colores negro, rojo y amarillo. En cuanto a los caballeros que acuden con su montura a este gran torneo, en defensa del color azul, el caballero Gonzalo Fernández de Traba, su acogida. Hijo de don Fernando Pérez de Traba, descendiente de la estirpe más poderosa de Galicia, conde de Traba y de Trastámara, su caballero. A continuación, en defensa del color verde, el caballero Sancho Fernández de Fuente Calada. De orígenes reales, descendiente de los reyes de Navarra y de los condes de Barcelona, combatiente valeroso en la conquista de Aurelia, Alaria y Almería, defendiendo el color amarillo, hace su entrada el caballero Pedro Ruiz de Sarmiento. ¡Adelante! Descendiente de los ricos hombres de Villamayor y los condes de Bureba. Su recibimiento por su contribución en la batalla, el conde de Trastámara lo engrandeció con el título de adelantado mayor de Galicia. En defensa del color rojo, el caballero Alonso de Froilá, hijo del conde Froilá Arias y nieto del conde Menendo González. Sus dominios incluyen extenso territorio entre La Noia y Ortigueira. Defendiendo el color negro, el caballero Diego Díaz de los Cabros, descendiente de los últimos reyes de Pamplona, de la dinastía Eguía, hijo del conde Álvaro Jiménez y poseedor del señorío de los Campos. Y defendiendo el color blanco, el caballero Rodrigo Álvarez de Sarria, tenente de Lemo y de Sarria. Estimado público, he pedido que cada cual alinee su color, pero también que odie al color contrario, abuchen, griten, escupan si gusta. Y ahora, una última presentación. En este caso en concreto, el caballero que va a penetrar en el palenque no viene dispuesto a competir,
viene a exhibir una habilidad bastante particular. Este caballero en concreto no defiende ningún color. Por lo tanto, su aplauso de toda la grada para el caballero que hace su entrada, el caballero Cebriá. ¡Adelante! Más adelante comentaré las características peculiares de la demostración que este caballero nos ofrecerá. Pero como es obvio, a priori podemos apreciar que este caballero viene sin silla, sin estribo, sin espuelas, incluso descalzo. Y esta particularidad del trabajo será mostrada más adelante. Caballero, les recuerdo que este torneo ha sido ordenado directamente por nuestro rey Alfonso IX de León, en conmemoración de la recuperación de las tierras del reino de León que habían sido usurpadas por el rey castellano. Por lo tanto, acuda y proceda a lo que es el llamamiento real. Les recuerdo que nuestro reino se enfrenta en este momento al reino portugués, al reino castellano y a los almohades. Por lo tanto, nuestro rey exige y reclama que sea dado en voz alta la señal de vasallaje y de respeto a su rey. Caballero, su respeto. ¡Viva el rey! Posiciones. Caballeros a pie, armados con espada. Hagan su entrada en el palenque. En primer lugar, el caballero Álvaro de Púa, del Reino de Valencia. ¡Su grada! ¡Animen a su caballero! Y del Reino Franco, de la Orden del Temple, el caballero Pierre de Guyot. Es obvio, cada grada y cada color ha de animar a su paladín. En este caso en concreto, estos caballeros vienen a ajustar por un motivo particular. Ambos comparten dos territorios limítrofes y dado que hay un conflicto de lindes, han decidido, como caballeros que son, que sean las armas las que decidan quién tiene la razón. Caballero, todo en su momento. Les recuerdo que las normas de caballería han de ser respetadas y que es un combate sin muerte. ¿Aceptan? Procedamos, pues. ¡Que se oigan esas gargantas! ¡Y que corra la sangre!
violencia. Es su opción. ¡Sorprendente! Uriabi, grupo ortodoxo de Uriabi. Valentía o estupidez. De caballería se han de respetar y dio su palabra de que hubiera muerto. ¡Goles para el campeón! ¡Dígame! El caballero de Miro ha dirigido el asunto. Permita que el caballero de Forge recupere su orgullo. Un aplauso para el vencido en condición con honor. Caballero, retírense. Bien. Pasemos ahora propiamente a lo que serían las pruebas a caballo del torneo. El torneo medieval era el espectáculo más grande que podía ser presenciado en esa época. Estamos hablando de un espectáculo en el cual acudían caballeros de todas partes del mundo conocido. Incluso aquellos caballeros que estaban en guerra, se establecía una tregua para que pudieran acudir a dirimir sus asuntos personales. Los caballeros acudían con la intención de obtener reconocimiento, honores y riqueza. Aquel caballero que ganara en un torneo era capaz de poder obtener una auténtica fortuna. El torneo se establecía como una competición en tiempo de paz para entrenar aquellas habilidades que serían necesarias en tiempo de guerra. Por lo tanto, dentro de las distintas suertes o habilidades que se han de llevar a cabo, los caballeros, si obtienen el objetivo perseguido, obtendrán una serie de puntos. Finalmente, aquel caballero que más puntos obtenga será aquel que sea declarado campeón. En el caso concreto de la primera suerte o habilidad que vamos a presenciar, es la suerte de la quintena o estafeta. Este artefacto que se encuentra delante de mí es el objetivo que va a ser atacado por los caballeros sobre sus monturas. Han de buscar golpear de forma certera con la lanza en la diana marcada por el escudo y conseguir que dé al menos una vuelta completa sobre su eje. Ello que demostraría que ha sido un golpe eficaz, preciso, contundente. Caballero, ¿entendieron? En ese caso, respetemos el orden marcado a la entrada. Les recuerdo que sus caballeros necesitan su apoyo y aquellos que no sean el suyo, ¡suyo! El primero en participar será el defensor del color de la grada azul,
¡Que se oiga! Caballero detrás. ¡Prosiga! Lleve a cabo el trabajo de aldeano. ¡Su gente! El defensor del color amarillo, su gente, el caballero de Sarmiento. ¡Proceda! ¡Prosiga! ¡2 puntos! El turno de la grada roja. ¡Bien! ¡Caballero de Florida! Les recuerdo que pueden acuchear, insultar, escupir. 2 puntos es poder. El turno de la grada de color negro. Que se oiga. El caballero del estudio. El turno. Es una gran calidad. Me gustaría que entendieran qué es lo que acabamos de presenciar. Este juego de la Nintendo tiene una utilidad práctica muy concreta. En la época medieval, las prácticas a nivel bélico eran muy simples. No existía una preparación militar. Básicamente, la inmensa mayoría de los ejércitos estaban compuestos por mercenarios, colegas, normalmente gente que no estaba hecha al trabajo de armas. Por lo tanto, las dos indicaciones básicas eran bien mantener la posición y procurar mantener un auténtico muro de escudo o bien avanzar para buscar al contrario. En este caso concreto, el caballo, junto con el caballero y todos sus implementos, podía llegar a aproximadamente 1 tonelada de peso. El arma que utilizaba era una lanza de 4 metros de fresno, rematada en una punta de metal, normalmente hierro o acero. La velocidad del caballo oscila sobre los 50 km por hora cuando está a galope tendido. Ello nos da un impacto superior a los 7.000 kilos de peso. Estamos hablando de realmente un arma de una destrucción brutal. Los caballeros de la época eran capaces de ensartar una manzana al galope. Por lo tanto, esta arma lo que buscaba era destruir el muro que había sido formado por ese ejército. Una vez que habían conseguido penetrar en el interior de la pelea, la lanza normalmente quedaba ensartada en el cuerpo de algún contrario y a continuación esgrimía un arma corta, dependiendo de la distancia, bien espada, bien hacha, mangual o maza. La posición
de altura que ocupa el caballero, más la velocidad que le imprime la montura, hace que el golpe que se vaya a descargar sea simplemente brutal. Un caballero con su espada era capaz de partir por el medio a un enemigo, de cercenarlo rápidamente. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación sería el entrenamiento que realizarían los caballeros para con espada intentar sajar, cortar, amputar, al contrario que se encontrara en el suelo. Los objetivos marcados serán estas dos referencias. Si el tajo es correcto y preciso, cada uno de ellos concederá un punto al campeón de la prueba. Caballero, ¿entendieron? Procedamos pues. En primer lugar, la grada azul. ¿Qué debe hacer? Adelante. No oigo a nadie abuchear. Posiblemente estuviera riéndose a carcajadas de usted. Bien, el color verde, ¿qué debe hacer? ¡Caballeros, este caballero va a hacer uso de una arma distinta, una maza de combate. La tierra del Palenque tendría otro color en este momento. El enemigo que anime a su campeón, al caballero Sarmiento. Este tipo de arma se puede utilizar básicamente de dos maneras. Bien para realizar un lanzamiento o bien para intentar atravesar el pecho del contrario. Tomemos como referencia las balas de paso que aprecian justo delante de él. Si se fijan, apreciarán que hay tres colores. El color del centro, el color rojo, representaría el corazón del contrario. Aquel que consigue
absolutamente fulminante. El color blanco, que viene a continuación, representaría herida, y en el tronco del abdomen, una herida alquilada, posiblemente mortal, pero no inmediata. 2 puntos en su cabeza. Y el color negro representaría y el color negro representaría las extremidades, brazos, piernas. Estaríamos hablando probablemente de una amputación. 1 punto. Y aquel caballero que obviamente no consigue su objetivo, nada. Será a 2 oportunidades. Caballero, ¿entendieron? Procedamos. Con el azul, su caballero, el conde de Brava. ¿Qué debe hacer ustedes? ¡Oh, bien! ¡A su sitio! ¡Ha resultado indignante! Prosigamos con la suerte. Su turno, caballero amarillo. ¡El de Sarmiento! ¡Su color!
Y esta vez pasemos a la siguiente prueba. La habilidad que se va a llevar a cabo en este momento se llama el juego de la sortija o de la salida. Como pueden apreciar, el escudero está colocando una serie de anillas en alto, las cuales deben ser ensartadas por los caballeros. Y en esta prueba en concreto, nosotros pondremos a prueba el temple del brazo del caballero, sino también el control sobre la montura, porque deberán proceder de forma conjunta, compitiendo unos contra otros, intentando conseguir el mayor número de anillas e impedir que consiga el contrario. Cada una de ellas representará un punto a favor del caballero que los tenga. Una situación militar en la época medieval, como ya he comentado, era vital el dominio de la montura. En aquella época, el concepto de caballero hay que entenderlo desde el punto de vista que era todo hombre que se podía permitir el lujo de poseer montura, es decir, ir a caballo, y tener las armas necesarias para su protección y para el ataque. En principio nos puede parecer algo simple, pero en la época era de una extrema dificultad. Tanto montura como armamento podían valer el equivalente a todo lo que un artesano ganara a lo largo de toda su vida. Una auténtica fortuna. Sería el día de hoy como si uno de nosotros, una persona normal, quisiera hacer la compra de un tanque. Estamos hablando de un gasto enorme. Caballero, ¿entendieron la prueba? Controlado. Amigo, dispuestos. ¡Adelante!
Les aseguro que encontraremos la manera de solventar, pero todo a su tiempo. Ocupen su lugar. Caballero, acompáñenlo. Bien. Antes de continuar, contemplemos las anillas obtenidas por cada uno de ellos. Caballero de Grado, entregue al escudero las anillas obtenidas. 2 puntos para el corazón, su reconocimiento. Regalo verde, caballero. Una anilla para comenzarse. El desafío. Nada, lo siento por el amarillo. No puede ser. Era la roja. El caballero Froilán. 2 puntos. ¡Bravo! De los campos. 1 punto. La Cesárea. Los blancos. Bien. Mientras los escuderos se relajan, previo a él, mantengamos la intriga un poco más. Antes de saber quién será el ganador del torneo, pasemos a presenciar el espectáculo que nos ofrece el caballero Severín. Por favor, penetren en el pabellón. Tal como se había comentado al inicio del espectáculo, este caballero no ha venido a ajustar, no ha venido a competir, ni por su honor, ni por el de ningún color de la grada. Viene a mostrar un trabajo muy particular. Tal como ya se había dicho, el caballero va a proceder sin hacer uso de silla, estribo, espuela, incluso sin bota. ¿Por qué? Si tuviéramos que buscar un tiempo en el cual procediera este tipo de trabajo, nos tendríamos que retrotraer a la época del antiguo Imperio Romano. Era un pueblo rudo, cruel, que buscaba el espectáculo sangriento. Dentro de ello, las monedas gladiatorias, luchas de gladiadores, las carreras de cuadri o de vigas, carreras con carros enganchados. En esas carreras solo había una norma: llegar a meta sobre las monturas. Por lo tanto, era bastante habitual que bien por avería o agresión directa de otro contrario, el carro pudiera resultar destruido. Como consecuencia, el jinete podía optar a proseguir en la carrera como fuera, y como es el caso nos muestra este jinete a lomos de su montura, de pie. Un reconocimiento a la dificultad del trabajo. ¡Un aplauso! Dentro del mundo del caballo se produjo un antes y un después. Durante el siglo VIII y IX, con respecto a la aparición de la silla y del estribo. ¿Por qué? Tal como se había explicado anteriormente, el arma por excelencia de la época medieval era la carga a caballo con lanza. Antes de la aparición de estribo y silla, aquel hombre que quisiera golpear a otro que se encontrara en el suelo, probablemente acabaría derribado, porque le resultaría imposible soportar el empuje sobre el cuerpo golpeado. Por lo tanto, el hecho de que este jinete esté procediendo sin silla, ni estribo, ni espuela,
de forma superlativa el trabajo que realiza. Además, ha de procurar que ambas culturas trabajen al unísono. Si cada una de ellas fuera por libre, le resultaría imposible mantener el equilibrio. Observe. ¿Qué estamos observando? Si dentro del planteamiento que hemos realizado en la zona de carrera, ¡bravo!, aparecen obstáculos, carros destruidos, animales heridos, incluso jinetes, no le queda más remedio que bien sortear o saltar los obstáculos que aparecen. Atención a la evolución. Personalmente, considero que es como ver a una estatua ecuestre, viva, en movimiento. Una belleza. Un reconocimiento a la gran dificultad del trabajo planteado. Bien, pasemos ahora al punto interesante en el que había quedado. Les recuerdo que una vez que los jinetes han cumplido con las pruebas planteadas, hemos obtenido una puntuación. Esa puntuación será la que marcará quién es el campeón y quién no. Les recuerdo que cada grada debe defender el color de su caballero. De información precisa. Por lo que mis ojos pueden observar, en último lugar, con 7 puntos, ha quedado el caballero de Fuente Calada. Caballero, se la merece. Lo siento, caballero, se lo digo. Seguimos lugar, con la puntuación de 9 puntos. Caballero, pensé que esto ha quedado el caballero de Traba. Lorenzo. Perdón. Así invierno. Ciertamente. El caballero Pedro Quinto Sarmiento. Así lo que ha quedado en quinta posición. Bien. A continuación. En tercer, cuarto lugar, con 9 puntos, ahora sí, el caballero de Traba. Solamente. Yo reconocimiento. Con 10 puntos. Y por lo tanto, en tercera posición, ha quedado el caballero de los cambios. Lo lamento. Caballeros, caballeros, no son maneras de solventar este conflicto. Primero, déjenme acabar con la puntuación. Y después, si este conflicto necesita una solución
posición se desgarrará. Permanezca donde está. En segunda posición quedó el caballero Alonso de Froilán con 11 puntos. Su reconocimiento. Y por último, el ganador del torneo, el caballero puesto que existe un conflicto de honor entre ambos caballeros, que sea solventado con un cruce de lanza. ¿Aceptan? Sea presencien el combate singular entre ambos caballeros. Tercero, tiempo. Y finalmente, si consiguiera derribar al caballero, sería el ganador absoluto, independientemente de la puntuación. Por lo tanto, ya que es una situación de honor, obviemos los puntos y pasemos al combate hasta que solo uno de ellos permanezca sobre la montura. Deberán luchar entre ellos. Caballero, muestren sus respetos al contrario. En este caso en concreto, fuera ya de los ojos de la gana, cada uno de ustedes
Gracias, presidente.